Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo entrega de la lección número 3 que lleva por título Un comienzo difícil. En esta sección vamos a comentar los capítulos 5 y 6 del libro de Éxodo. Muy bien, en esta ocasión vamos a tratar o vamos a comentar, digamos, aquel escenario cuando Moisés y Aarón interceptan al rey de Egipto, en este caso al faraón. Pero antes debemos tener presente cuál es la cosmovisión hebrea de la adversidad, ¿no? Como se trata de un inicio difícil, pues hubo una respuesta adversa de parte del faraón al, al hecho de que Israel fuese libre. Sin embargo, en el libro de Eclesiastés, el rey Salomón señala lo siguiente en el capítulo 7, versos 13 al 14, dice: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Aquí lo torcido, enderezar lo torcido, tiene que ver con circunstancias adversas, porque el contexto lo va a explicar. El verso 14, cuando dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día del mal, considera. Entonces, ¿qué es lo torcido? Lo torcido es el día del mal, el día adverso. Aquí la Biblia hebrea, cuando habla de mal, en este contexto no estamos hablando de mal moral, sino mal en el sentido de situaciones o contextos adversos. Desde la cosmovisión hebrea, la adversidad, el mal como adversidad, dice acá, dice, Dios también hizo esto delante de lo otro, es decir, hizo el día del mal frente al día del bien, porque el hombre, o para que el hombre no encuentre nada detrás de él. Según lo que enseña aquí el rey Salomón, desde la perspectiva semita, es que la adversidad también está bajo la gerencia del Todopoderoso. También tenemos textos como estos. Lamentaciones 3, 37 al 39, el profeta Jeremías o el profeta Jeremías señala lo siguiente: ¿quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? O sea, es un desafío que hace el profeta Jeremías, nos desafía, mejor dicho, a plantearnos de que ¿será que hay algún suceso, hay algún evento que no esté bajo la supervisión del Todopoderoso? Eso es lo que quiere decir. ¿Acaso sucede algo que el Señor no haya enviado o no haya ordenado, no haya mandado? Dice, de la boca del Elión, de la boca del Altísimo, no sale o no saldrá lo malo y lo bueno. Noten, ¿por qué se queja el hombre que vive? Laméntese el hombre en su error, en su fallo. También tenemos Amós capítulo 3, verso 6, dice lo siguiente, el profeta Amós: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Y continúa, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no haya hecho? Noten que desde la perspectiva del rey Salomón, desde la perspectiva del profeta Jeremías, desde la perspectiva incluso del texto de Isaías capítulo 45, versos 7 al 9, donde dice que el Señor crea la luz y la oscuridad, crea la adversidad y hace la paz y crea el mal, según Isaías 45, y tenemos el profeta Amós capítulo 3, verso 6. Todos estos son testigos desde la perspectiva semita, de la perspectiva hebrea. Todo está, incluso la adversidad, está bajo la gerencia del Eterno, y eso es monoteísmo. Porque si hay un poder antagónico que compite con Dios, entonces ya no hay monoteísmo. Entonces hay dos poderes que luchan en contraparte.
pero desde la perspectiva semita, de la perspectiva del estricto monoteísmo, pensar que hay un poder antagónico al de Dios que le hace competencia sería rayar en la idolatría y en la herejía. Así que desde la perspectiva hebrea, la adversidad también está administrada, ¿ok? Está subordinada a la soberanía de Dios. Ahora, esto es importante porque a la hora de entender el contexto del Éxodo, el Señor está tratando, o el pueblo de Israel está tratando con la adversidad. Pero esa adversidad con la que Israel trata está bajo la supervisión divina. Noten, en el libro de Éxodo capítulo 3, versos 17 al 22, según el relato en ese encuentro con la zarza ardiente que tuvo Moisés con la zarza allí en el monte Horeb, el Señor da la siguiente instrucción a Moshe o a Moisés. Ve y junta a los ancianos de Israel y diles. Noten que aquí Moisés es enviado como un naví, porque una marca distintiva del naví es que el Señor habla, envía al profeta, y el profeta hace la función de un delivering, es decir, va a hacer entrega del mensaje, diciendo, noten, y diles. Noten esta marca distintiva. ¿Cuál es la marca distintiva del mensaje de un profeta? Así dice el Señor. Noten cómo el Señor le dice o instruye a Moisés cómo debe hablar. Dice, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Desde la perspectiva del libro de Éxodo, Dios no es el Dios de todo el mundo. Dios es el Dios de Israel, es el Dios de los hebreos. ¿Ok? En este contexto, esto es importante señalar. En la teología o en la narrativa del Éxodo, Dios no es el Dios de los egipcios, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y este Dios es el que me apareció diciendo, de cierto os he visitado y he visto lo que se hace o se les hace a ustedes en Egipto. Y he dicho, yo los sacaré de la aflicción de Egipto, yo los sacaré de la aflicción de Egipto para introducirlos en la tierra del cananeo, del egeteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Este es el leitmotiv, es decir, este es el tema central del libro de Éxodo y prácticamente de toda la literatura del corpus veterotestamentario, es decir, de toda la Biblia hebrea o de lo que en Occidente se conoce como el Antiguo Testamento. Entonces, oirán tu voz. ¿Quiénes oirán la voz? Los ancianos. El contexto está hablando de los ancianos porque el Señor le envía a Moisés con un mensaje a los ancianos de Israel. Y dice acá, y oirán tu voz. Es decir, los ancianos reciben el mensaje. Pero dice luego, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán. Es decir, que Moisés no iba solo. Moisés iba con la comitiva de los ancianos de Israel frente al rey de Egipto para entregarle el mismo mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que sacrifiquemos al Señor nuestro Dios. Pero aquí la advertencia divina. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Ya el texto, ya la narrativa nos está indicando que la dureza del corazón del faraón no fue orquestada por influencias externas, por fuerzas invisibles externas, por lo menos no desde el punto de vista de que fue Dios el que influyó directamente en el corazón del faraón, sino que el mismo Dios está diciendo que la iniciativa de no dejar ir a Israel de Egipto procede del mismo corazón del faraón, es decir, de la misma voluntad del faraón. Mas yo sé que el rey de Egipto
no los dejará ir, sino por mano fuerte. Y luego dice, empero yo extenderé mi mano y golpearé a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Entonces ya el texto nos advierte que hay una resistencia de parte del faraón. Es decir, hay una resistencia humana, no orquestada por influencias externas, por lo menos no la del Dios de los hebreos, sino de la negativa misma del faraón. ¿Ok? De la misma negativa del faraón. Aunque la negativa viene del faraón, esto sería oportunidad para el Señor mostrar sus maravillas y de esta forma el Señor entonces lograría la libertad de su pueblo. Por otro lado, lo que el Señor sí haría, sí influenciaría, es que yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios. Según la tradición rabínica, colocar gracias a este pueblo en los ojos de los egipcios, dice aquí que aquí gracia no es otra cosa que Ruach HaKodesh, es decir, no es otra cosa que el espíritu de santidad. Es decir, gracia desde la perspectiva rabínica no es otra cosa que el Espíritu Santo. Quiere decir que los egipcios, o mejor dicho, cuando los hebreos fuesen a pedir o a solicitar pertenencias, la Ruach HaKodesh persuadiría o influenciaría en el corazón de los egipcios para donarle a los hebreos. Por tanto, dice luego el texto, para que cuando partan no salgan vacíos, sino que demandará cada mujer, noten acá, a su vecina y a su huésped vasos de plata, vasos de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Ahora, quería comentar también que si ustedes revisan el libro que olvidé aquí citar, disculpen, porque digamos, en esta diapositiva coloqué tanta información que se me escapó citar el libro de los jubileos, creo que el capítulo 49, donde deja ver que la dureza del corazón del faraón procedía en realidad del príncipe Mastemá. O sea, el príncipe Mastemá, que hace la función de ser un adversario. Por eso la figura del príncipe Mastemá es la misma figura del Satán en la Biblia hebrea, que aparece como un agente adverso. Fue el que en realidad influenció en el corazón del rey de Egipto para no dejar ir al pueblo. ¿Ok? Esto lo aclara el libro de los jubileos, que de hecho en la tradición copta de judíos coptos y de judeos cristianos coptos, el libro de los jubileos forma parte de su canon. Recuerde que cuando tratamos el tema del canon bíblico, esto va a depende de qué tradición religiosa se trate. Por ejemplo, el cristianismo está dividido respecto a los libros canónicos. La tradición occidental tiene su propio canon, que de hecho, dicho sea de paso, fue debatido en la Reforma Protestante. Lutero rechazó, que hoy en día se acepta como libros canónicos en Occidente, Lutero rechazó algunos de ellos. Pero el cristianismo ortodoxo tiene otros libros canónicos. ¿Ok? La tradición copta también tiene otros libros canónicos y así sucesivamente. Así que es un tema interesante analizar la historia del canon bíblico. ¿Ok? Porque el tema del canon, por eso cito el libro de los jubileos, porque esto es un tema que va a depender a qué tradición religiosa se considera ciertos escritos como canónicos. Pero en la tradición copta, jubileos, al igual que el libro de Enoch, por eso que el libro de Enoch es citado en el Nuevo Testamento como en el libro de Judas, porque el libro de Enoch es canónico en ciertas escuelas
o en ciertas tradiciones. ¿Ok? Em, pero en el libro de los jubileos quiero sencillamente mencionar que la dureza del corazón del rey de Egipto procedía por influencia del príncipe Mastema. Eso lo aclara muy bien allí el libro de los jubileos. ¿Ok? Entonces, ya el Señor advierte que los hebreos tendrían la dificultad de la adversidad del rey que no los dejaría ir, en este caso, ir por libre. Ahora bien, analizando en el capítulo 5, verso 1, dice, después entraron Moisés y Faraón. Bueno, luego ya estudiamos en la lección pasada que Moisés se encuentra con Aarón en el desierto y ambos pues llegan a Egipto y pues entran en diálogo con los ancianos reciben el mensaje, Moisés hace algunas señales en evidencia de que él es un enviado del Señor, los ancianos reciben el mensaje y yuxtapuesto a ese evento comienza la narrativa del capítulo 5, verso 1, cuando dice, después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, dice así, ese es el mensaje al faraón, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. La pregunta es si el Señor ya había dado instrucciones de que Moisés debía ir con los ancianos al rey de Egipto. ¿Por qué en el capítulo 5, verso 1 no se hace mención de los ancianos? ¿Qué pasó con los ancianos? Que solamente fue Moisés y Aarón, pero no van los ancianos. Esto es precisamente captado por el Midrash Shemor Rabbah capítulo 5, el Perek 5, donde dice, ¿dónde estaban los ancianos que no fueron con ellos si el santo bendito sea ya les había dicho, e irás tú y los ancianos de Israel? Éxodo 3:18, el texto que acabamos de citar. Nuestros sabios de bendita memoria dijeron, los ancianos los acompañaron, pero se escabulleron en secreto, de uno en uno o de dos en dos, y se marcharon. Cuando llegaron al palacio del faraón, no quedó ni uno solo. Como está escrito, después fueron Moisés y Aarón. ¿Dónde estaban los ancianos? Sencillamente se habían ido. Esto es un detalle que cuando se cita Éxodo 5:1 no se percatan, ¿no? Los lectores no se percatan de que en Éxodo 3:18 el Señor instruye a Moisés que vaya a él y los ancianos. Pero en Éxodo 5:1 es Moisés y Moisés y Aarón. Pero los ancianos están ausentes. ¿Por qué? Porque sencillamente se escabulleron. Es decir, los ancianos le tuvieron miedo de ir frente al faraón. Ahora, lo otro. ¿Qué significa esta declaración? Deja ir a mi pueblo, que este es el mensaje directo al faraón, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto, porque el Dios de Israel no es el Dios de Egipto, porque los egipcios tenían sus dioses, pero el Dios de Israel es el de Israel. Por lo tanto, el Dios de Israel le manda a decir al faraón, note, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Aquí vemos una lucha o aquí inicia un pleito entre el Dios de Israel y el rey faraón. Recuerden que el rey faraón era considerado una divinidad encarnada, así que esto es una lucha de dioses. Por eso que en la propia Torá te dice que cada plaga, cada golpe que el Señor enviaba a los egipcios, dice que era un golpe directo a sus deidades, porque esto es una guerra de dioses. Esto es un pleito de dioses, ¿ok? Entre el Dios de Israel y el faraón, y por ende sus dioses, que ellos también invocaban, ya que el faraón era una representación física de sus deidades. Ahora bien,
¿Qué quiere decir celebrarme fiestas? Según el rabí Hiyá Barabá dijo, en ese día era el día en que Faraón recibía a los embajadores, es decir, había una fiesta en el palacio del rey. Ese día recibía a los embajadores y todos los gobernantes venían a honrarlo y traían regalos o presentes de coronas y lo coronaban, ya que era el día en que él gobernaba sobre el mundo. Traían consigo incluso a sus dioses. Pero después de coronarlo, ahí es donde entra en el escenario Moisés y Aarón ante el palacio. Estaban de en pie a la entrada del palacio del faraón. Sus sirvientes entraron y le dijeron, es decir, los sirvientes del faraón le dieron aviso, los mensajeros le dieron aviso, dos ancianos están de pie en la entrada y él les dijo que entren. Cuando entraron, el faraón los miraba y el faraón pensaba que tal vez lo coronarían o tal vez presentarían un escrito, un documento, donde señalan pues su absoluta lealtad o sumisión o apaciguamiento, pero ni siquiera los saludaron. Entonces el faraón les pregunta, según esto es según el Midrash, eso está en el Midrash Shemó Rabá, esta explicación interesante, les dijo, ¿quiénes son ustedes? Ellos dijeron, somos los emisarios de Hakadosh Baruj Hu, es decir, del santo bendito sea. ¿Y qué buscan? Le dijeron, así dijo el Señor. Esta es la marca distintiva de un profeta. Entregar sencillamente el mensaje de parte del que lo envía, ¿no? Así dijo el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. En ese momento se enojó y dijo, ¿y quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Esto no es una declaración de ateísmo, déjeme decirlo, porque eh, los faraones creían en las deidades, pero en las deidades de ellos, ¿ok? No eran, no eran ateos en este sentido, sencillamente que el faraón no reconocía al Dios de los hebreos. ¿Por qué razón? No lo reconocía porque los hebreos eran súbditos de él. Y si los hebreos eran súbditos de Faraón, quiere decir que el Dios de los hebreos era impotente ante el Faraón. Por lo tanto, más bien esto es una actitud de menosprecio, no de ateísmo. Bueno, en cierta manera es una forma de ateísmo, sí, respecto al Dios de los hebreos, pero en realidad eso es una actitud de soberbia, esto es una actitud grosera, soberbia, y de tener en poco de menosprecio hacia el pueblo de Israel y hacia su Dios. ¿Ok? Porque Israel era su esclavo, eran sus siervos, eran sus esclavos. Por lo tanto, el Dios de los hebreos los ha abandonado o sencillamente es impotente ante el poder del faraón. Por eso es la pregunta, ¿quién es el Señor? O sea, ¿quién es ese? Ese es en pocas palabras lo que quiere decir. ¿Quién es ese? Para que yo me someta a su voz y deje ir a Israel. Dice el Midrash, ni siquiera tuvo el sentido común de enviarme una corona. Es decir, ¿cómo se atreve este Dios a darme tal insulto? De mandarme a decir con ustedes, allí unos ancianos decrépitos, de que deje ir a Israel si ni siquiera me traen un presente. Y ustedes vienen a mí solo con palabras. Pues no conozco al Señor, no conozco a ese Dios de los hebreos, ¿ok? Y no dejaré ir a Israel. O sea, ese Dios no está dentro de mi panteón. No está, o sea, no goza de mi conocimiento porque no goza de mi fama. Porque para los egipcios el Dios que goza de fama es el Dios que vence en batalla. Y como ustedes son todos unos sometidos, pues, ¿quién es ese Señor? No lo conozco. ¿Ok? Esto es una actitud más bien de soberbia, esto es una actitud más bien de menosprecio. Más que de ateísmo, es de menosprecio. Ahora bien, permítanme citar, quiero aquí compartir pantalla porque se me hacía muy largo plasmar aquí todos los textos bíblicos. Voy a dejar aquí de compartir pantalla.
Y voy a compartir acá. Voy a compartir acá en el Zoom. Ya, permítanme un momento cómo logro aquí compartir. Intento compartir el texto bíblico. Ok, ok, voy a compartir aquí este libro. Disculpen un momento. Ok. Bueno, la respuesta entonces dice, ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor ni tampoco dejaré a Israel. Es una actitud de menosprecio. Ahora dice luego en el verso 3, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Uno lee este texto así, uno pensaría que se refiere en el mismo instante, que esta conversación del verso 3 es en el mismo instante. Pues no. Lo que pasa es que no hay antes y después en la Torá. Es difícil dar ubicación cronológica a los sucesos, pero el verso 3 fue otro suceso. Este es otro mensaje que se dio después. Es decir, sencillamente el faraón dio una negativa y ellos se fueron. Yo no conozco al Señor, no voy a dejar a Israel. ¿Qué hizo Moisés y Aarón? Se fueron. En otro momento, Moisés y Aarón se les vuelve a aparecer con este mensaje de que va a decir aquí en el verso 3, porque dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y sacrificaremos al Señor nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Noten aquí, verso 4. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacen cesar al pueblo de su obra? Por eso yo digo que esta conversación no pudo haber ocurrido aquí en el verso 2. Porque para que el rey de Egipto, por sencilla lógica, para que el rey de Egipto les reclame a Moisés y Aarón por qué hacen cesar al pueblo su obra, no pudo haber sido hecho aquí, según el verso 2. Tuvo que haber pasado un tiempo que cuando ellos volvieron con el mensaje, entonces es porque los hebreos habían cesado sus labores. Y esa es la queja que hace aquí el faraón, ¿no? ¿Por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Esta palabra cesar en el hebreo no tiene que ver con el Shabbat, por lo menos no en el verso 4. ¿Ok? La palabra aquí cesar no tiene que ver con el Shabbat. Sencillamente es un cese de su actividad que ellos venían realizando, es decir, del trabajo que ellos venían realizando, porque luego dice, váyanse a sus cargas, es decir, váyanse a sus pesadas labores. ¿Ok? Dijo también Faraón, noten, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y ustedes le hacen cesar de sus cargos. Aquí la palabra cesar sí tiene como raíz Shabbat. Permítanme aquí leerles. Aquí utiliza la palabra hacer cesar. Es un jifil causativo. ¿Ok? Un verbo jifil perfecto, segunda persona masculino plural. ¿Ok? Hacen hacer cesar. Y noten que la raíz es Shabbat. La palabra aquí es Behish Baten. Behish Baten, cuya raíz es Shabbat. Si vamos aquí al diccionario, noten, la raíz es Shabbat. Shabbat es la raíz. Esto nos indica, y esto lo corrobora el Midrash Shemot Rabbah, que ya los hebreos estaban comenzando a observar el séptimo día de la semana como día de reposo. Y esa es la queja del faraón. ¿Ok? Esa es la queja del faraón.
Este cesar tiene que ver con el Shabbat. Y ya los rabinos o la tradición rabínica dedujeron eso, de que los hebreos estaban comenzando a observar el día del Shabbat. ¿Y qué pasó? Dice, y mandó Faraón aquel mismo día. Es decir, que este mensaje de Moisés y Aarón fue entregado en día de Shabbat. Es decir, el faraón recibió su propia escuela sabática de parte de Moisés y Aarón con ese mensaje. Deja ir a mi pueblo. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Deja ir a mi pueblo para que me sacrifique en el desierto. Y la respuesta del faraón, ¿por qué ustedes hacen cesar a su pueblo de sus labores? Vayan a sus labores. Quiere decir que ese día era Shabbat. Entonces ese mismo día, dice, mandó a los cuadrilleros del pueblo que le tenían a su cargo y a sus gobernadores. En hebreo, la palabra cuadrilleros es la palabra hanoxim. Hanoxim significa opresores. Según el Midrash, Rashi explica que estos opresores eran egipcios. Es decir, el faraón manda a sus oficiales egipcios y a su vez estos oficiales egipcios tenían a su cargo shotrim. Shotrim son oficiales o capataces. Estos shotrim o estos capataces eran hebreos. Shotrim eran hebreos, perdón. Shotrim eran hebreos y Noxin eran egipcios. Esto es importante hacer esta distinción y esto lo explica el Midrash Shemó Rabá y otros comentarios rabínicos. ¿Ok? Entonces, mandó el faraón a los opresores egipcios, vamos a traducirlo así para que se entienda, que tenían el pueblo a su cargo, los hebreos a su cargo, y a sus capataces, que eran del pueblo hebreo, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo. Es decir, quienes le suministraban la paja eran los egipcios, pero ahora en adelante ya no va a ser así como ayer y antes de ayer. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Ya habéis de ponerle la tarea del ladrillo que hacían antes y no les disminuirás nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y sacrifiquemos a nuestro Dios. Dice, agrávese la servidumbre, es decir, agrávese el trabajo sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras de mentira. Quiere decir que el mensaje de Moisés de Aarón que les prometía libertad era un mensaje de mentira, un mensaje engañoso. Y dice, y salieron los noxim, es decir, los opresores del pueblo, y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no les doy paja. Vayan ustedes, recojan paja donde la encuentren, que nada se disminuya de vuestra tarea. Entonces el pueblo se derramó por toda la tierra de Egipto a coger rastrojo en lugar de paja. Esto ocurrió en pleno día de Shabbat, en un pleno día sábado. Es decir, el faraón forzando al pueblo de Israel a laborar en sábado. Es decir, aquí no hay libertad religiosa, no hay respeto por la libertad de conciencia. Aquí no hay derechos. Es decir, aquí el rey de Egipto funge como un poder dictatorial, como un poder opresor, como un poder que incluso no solamente los esclaviza, sino que ni siquiera respeta sus escrúpulos religiosos, sus escrúpulos de conciencia. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, ¿quiénes son estos cuadrilleros? Veamos qué dice el texto hebreo. Los noxim, es decir, los opresores egipcios. Los opresores egipcios los apremiaban diciendo, acaben su obra, la tarea del día en su día, como cuando se os daba paja. Es decir, aquí el faraón no está preocupado por la cuota del trabajo diario. Lo que el faraón estaba enfocado era
que los hebreos se mantuvieran ocupados, no tuvieran tiempo libre para pensar, no tuvieran tiempo libre para reflexionar, porque obviamente si los mantengo ocupados no hay, no hay tiempo para reuniones clandestinas y levantar los ánimos a la rebelión. ¿Y qué hacían entonces? Azotaban a los capataces de los hijos de Israel. Noten, ¿quiénes? Los opresores azotaban a los shotré. Es decir, estos shotré eran hebreos, eran los encargados, eran hebreos que, que estaban subordinados a los oficiales del rey de Egipto. Entonces azotaban a los capataces de los hijos de Israel, a los oficiales de los hijos de Israel, que los cuadrilleros, o mejor dicho, los opresores del faraón habían puesto sobre ellos diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy? Como es decir, no se castigaba al pueblo, sino que se castigaba a sus cuadrilleros, a sus capataces. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo hacen así con tus siervos? No se da paz a tus siervos y con todo nos dicen, hagan ladrillos y aquí tus siervos son azotados brutalmente y tu pueblo cae en falta. Y le respondió el faraón, es porque están ociosos. Sí, son unos vagos, unos ociosos. Por eso decís, vamos y sacrifiquemos al Señor. Y pues ahora y trabajen, no se dará paja, ya habéis de dar la tarea del ladrillo. Trabajen flojos, es el mensaje del faraón. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, habiéndoseles dicho, no se les va a disminuir nada de su ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés, y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de Faraón, dijéronle, mire el Señor sobre nosotros y nos defienda. Aquí la palabra shofet, la palabra hebrea aquí, eh, sí, Beishpot significa defiéndanos. Ok, nos defienda el Señor, pues habéis hecho heder nuestro olor delante de Faraón y de sus siervos, dándole el cuchillo en las manos para que nos mate. Entonces aquí vemos una situación, un obstáculo, ¿ok? Un obstáculo ante la promesa de la libertad. El Señor promete liberarlos, promete sacarlos, pero las cosas no salen como se espera, ¿ok? Hay un inicio difícil. Ahora, esta realidad que vivió los hebreos es la misma realidad que este escritor Erich Fromm. Erich Fromm, que era un escritor eh, que escribió un libro titulado Miedo a la Libertad, donde él prácticamente señala o comenta los sucesos de la Reforma Protestante y también los sucesos actuales, ¿no? De los países del primer mundo, de cómo geopolíticamente controla a los países que no están catalogados dentro del primer mundo, ¿no? Es decir, cómo, o señala, mejor dicho, los defectos del capitalismo, de cómo esclaviza nuestra sociedad actual, donde la gente, la sociedad solamente dedica su tiempo al trabajo, tanto que no le queda tiempo para la familia. Bueno, el punto es que Erich Fromm señala que los hebreos, debido al abuso, al atropello, a la opresión a las que se les sometió a una opresión brutal, de tal magnitud que, que precisamente ese trabajo forzado, ese trabajo pesado, los embrutece para que, o la intención del faraón era ocuparlos para así mantenerlos, en este caso, sometidos.
pero se emplea, digamos, la brutalidad, es decir, se castiga la rebelión, o mejor dicho, el ánimo de ser emancipado o la búsqueda de librarse de ese yugo opresor, se castiga de manera pesada, ¿no? Erich Fromm comenta, permítanme aquí dejar de interrumpir un poco el compartir aquí la pantalla, y voy a compartir esto para hacer el comentario mucho más claro. Eh, por ejemplo, sí, Erich Fromm, comentando este fenómeno del miedo a la libertad que les ofrecía Moshe. Erich Fromm vivió en los 1900 a 1980, era un psicólogo social, y Herbert Marcus, filósofo, ambos contemporáneos y de fama internacional por sus aportes a la comprensión de la crisis y a la crítica sólida al estilo de vida del mundo occidental y de los países que han sido colonizados por él, ¿no? Erich Fromm, por ejemplo, escribió un libro titulado El miedo a la libertad. En ese libro investiga los aspectos de la crisis de la civilización occidental, relacionada con la libertad del hombre y las diversas formas de esclavismo que han surgido a lo largo de la historia. A tal fin examina como ejemplo los eventos a la reforma protestante de Martín Lutero. Recomiendo ese libro de Erich Fromm, Miedo a la libertad. Dice o comenta Erich Fromm analizando las situaciones de la reforma protestante en la Alemania del siglo XVI. Dice que fue un movimiento, la reforma protestante en sí fue un movimiento de liberación de la opresión del catolicismo, ya que el catolicismo controlaba la religión y controlaba pues la política. Eh, en su examen de la sociedad de principios del siglo XVI muestra que la sociedad de aquel tiempo, gracias al poder avasallante de los reyes y los papas, la religión había creado un mundo regido por un pensamiento único, es decir, el dogma religioso, el control religioso. Recuerden que toda institución religiosa no tolera los herejes, ¿no? O no tolera el libre pensamiento. Porque quien se atreve a pensar de forma libre es una amenaza para el dogma a través del cual digamos, se limita la libertad, incluso se limita el pensamiento y se mantiene el control de las masas. Eso es lo que logró el catolicismo, y eso es lo que puede cualquier institución. No está en riesgo de cometer abusos de su poder, ¿no? Ninguna institución escapa a esa tentación. Entonces, la religión había creado un mundo regido por un pensamiento único, lo cual es el dogma, al cual todos obedecían, ya sea por convicción o por conveniencia o por la fuerza. Y cuando Lutero presentó con coraje su proclama de liberación, es decir, que el mensaje de Lutero de volver a la Biblia y de desafiar el catolicismo regresando a las fuentes, en este caso yendo a las escrituras, al griego del Nuevo Testamento, en este caso particular, y al hebreo de la literatura veterotestamentaria, este movimiento de reforma, que era un movimiento de liberación de la tiranía, de la idolatría y de la presión de las castas católicas gobernantes, hubo una posición terrible. Los católicos, es decir, la masa del pueblo en general de aquel tiempo, no querían conocer al Dios de Lutero. ¿Ok? Al Dios de Lutero. Lutero había descubierto al Dios de la Biblia, ¿no? Porque las masas, en su mayoría, se sentían seguros con el Dios de los papas, el único Dios que habían conocido y que le brindaban un sentido al estilo de vida que ellos llevaban. En pocas palabras, muchos católicos o las grandes masas del pueblo católico no recibió el mensaje de la Reforma Protestante, no por la convicción del mensaje, porque a lo mejor el mensaje que traía Lutero era un mensaje cierto, un mensaje pertinente, pero no lo recibían por miedo a la libertad. Les daba miedo tener que enfrentarse nada más y nada menos que al mamut
de los reyes y de los papas católicos. ¿Ok? El miedo. El miedo es terrible. Ahora, Marcus, filósofo cuya obra El Unidimensional también se dedicó al análisis de la sociedad norteamericana, el modelo de sociedad que aspira el resto del mundo occidental. Es decir, este filósofo muestra que todo el mundo occidental quiere o aspira el estilo de vida americano, ¿no? Norteamericano. El ideal norteamericano, ¿no? Aquel famoso, lo que se llama, se me escapa en estos momentos el sueño americano, ¿no? Ese es el ideal, ¿no? Que toda la civilización occidental aspira a alcanzar. El sueño americano. Marcus muestra que esta sociedad es un mundo cerrado, todos ya están de acuerdo que esa es la mejor manera de vivir, según el sueño americano, en donde todo el mundo tenga la oportunidad de progresar, pero al mismo tiempo eso tiene un precio. Sí, todos queremos una vida próspera, pero ¿a qué precio? Donde los intereses en oposición están anulados. Por ejemplo, no hay cuestionamiento del orden social que exige largas jornadas laborales, porque el pago por ellas brinda la oportunidad de disfrutar del consumismo materialista. Es decir, el sueño americano, que es un sueño capitalista, promete prosperidad, pero a cambio de largas jornadas laborales, intercambiar tiempo por dinero, lo que se conoce como el rat race o la carrera de la rata. Esto no es nada distinto a lo que el pueblo hebreo vivía en Egipto, para que sepa. O sea, este sistema americano es un sistema faraónico prácticamente, ¿ok? Es un sistema faraónico. Solo que la esclavitud está disfrazada, ¿no? Disfrazada con promesas disfrazadas con promesa de prosperidad, en este caso. Entonces, entonces, el eslogan que justifica la asfixia del trabajo que le resta horas para compartir en familia o ir un domingo a la iglesia, en el caso de los protestantes, o un Shabbat a la sinagoga, en el caso del pueblo judío, o ir al sábado a la iglesia, ¿no? Hay que trabajar como un negro, este es el eslogan, para vivir como un esclavo. Hay que trabajar como negro para vivir como esclavo. Que se ha popularizado por muchos países de Latinoamérica que también han copiado los modos de producción y consumismo norteamericano. Ese eslogan que invocan muchos, aparte de ser brutalmente racista, no es más que una expresión de alabanza a un sistema que los esclaviza, por lo que no hay crítica. Claro, la gente es el mundo, es el entorno cultural que conocen y pues vivir de una forma diferente a esos ideales pues es impensable. Por lo que de manera inconsciente la gente sencillamente no hace crítica de ese estilo de vida o de esa cultura y se adaptan o se asimilan al sistema del estilo de vida americano. Dicho de otro modo, el perro no puede morderle la mano al amo que en este caso lo alimenta. Así que estos dos analistas, ¿no? Como Erich Fromm analizando la reforma protestante, por qué muchos católicos no aceptaron el mensaje de Lutero que les prometía libertad. Y por otro lado, Marcus, que señala cómo nuestra sociedad occidental persigue un ideal americano o norteamericano, un ideal capitalista, pero a cambio de un precio de largas jornadas laborales. Bueno, ya Karl Marx había hecho una crítica a esto, ¿ok? Donde Marx define la lucha de clases, ¿no? Como un conflicto entre la aristocracia, la burguesía y el proletariado, ¿no? Estas son las definiciones de cada clase. Por ejemplo, Karl Marx habla de una aristocracia, ¿eh? Que hereda riqueza, privilegios, títulos, pero que también somete a unas masas. ¿Ok? La burguesía, que viene siendo prácticamente la clase media, se refería como a la gente preocupada por las posesiones materiales que carecía de fuerza y ambición, gente que se sentía cómoda con estar cómoda. Y el proletariado, que son las grandes masas, gente que gana un salario y que no posee ni capital ni medios de producción.
gente que vende su trabajo para ganarse la vida, la clase más pobre entre la gente trabajadora. ¿Ok? Así que esta realidad es lo que se vivía en la era agrícola, que luego fue modificado en la era industrial y que hoy en día pues ya vivimos lo que se conoce como la era de la información. Pero todos siguen un mismo ideal. El famoso sueño americano a cambio de, a cambio de rendir mayor horas de trabajo para gastar sencillamente en un consumismo prácticamente avasallante. ¿Ok? Avasallante. Y esa es una trampa diabólica prácticamente. Y nosotros, como hijos de Dios, no pertenecemos a ese sistema y necesitamos ser emancipados de ese sistema. Y este es el mensaje del Éxodo. Ese fue el mensaje que el Señor dio a su pueblo, al pueblo de Israel, en aquel contexto, ¿ok? Pero también es el mismo principio, el mismo mensaje que el Señor envía a su pueblo hoy, aún en un contexto no del todo distinto, sino modificado, pero que los principios siguen, en este caso, siguen siendo los mismos. Ahora permítanme nuevamente compartir para volver a la pantalla acá y vamos entonces a continuar. Bueno, Moisés y Aarón se llegan al Señor desanimados y el Señor les da el siguiente mensaje. El Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que haré al faraón, porque con mano fuerte los ha de dejar ir y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Hay un poder opresor, hay un sistema que oprime, ¿no? Dice en el verso 2, dijo el Señor a Moisés, yo soy el Señor, aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre El Shaddai. ¿Ok? El Shaddai. El Shaddai. Aquí Beel Shaddai lo traducen como Dios omnipotente, pero en realidad Beel como el poderoso y Shaddai, aquí hay digamos, hay un debate sobre el significado Shaddai entre los rabinos. Uno, como Rashi, por ejemplo, dice que significa suficiente en divinidad, o sea que este poderoso es suficiente en divinidad, el Shaddai, pero hay otro rabino donde sencillamente señala el Shaddai significa aquel que ha vencido sobre las huestes celestiales. Entonces, eso sencillamente denota soberanía. El Shaddai es un título que denota soberanía, por eso que esta palabra, esta expresión hebrea fue traducido al griego como el Pantocrátor, es decir, el que lo gobierna todo. ¿Ok? El Pantocrátor, que parece coincidir más con la idea de el que ha vencido sobre las huestes celestes. Pero bueno, la idea en hebreo es soberanía, ¿ok? Soberanía, el que lo gobierna todo, el que lo domina todo. Pero en mi nombre, Adonai, no me di a conocer a ellos, ¿ok? No me di a conocer a ellos con el nombre Yod-Het Vajé. Ahora, eh, ya, me perdí acá, disculpen aquí el comentario. Bueno, sigamos aquí en el verso siguiente. Y también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán. Noten que el pacto es darle la tierra en herencia, la tierra de Canaán. El Señor le promete a su pueblo darle una tierra, y este es un principio importante. Por eso los salmos dicen que los humildes heredarán la tierra o los justos heredarán la tierra. Porque cuando se habla de darle la tierra en herencia, quiere decir que la tierra es herencia del Señor y el Señor quiere que su pueblo viva como un pueblo independiente. O sea, un pueblo independiente que no tenga que depender de otro para su manutención. Por eso el Señor les promete una tierra donde ellos puedan vivir como un pueblo apartado, ¿ok? Un pueblo diferente, pero un pueblo independiente. Es lo que aquí en este caso se resalta. Y esto es lo que el Señor promete.
Por lo tanto, los que buscamos la independencia para servir a Dios con libertad de conciencia, este proyecto está en armonía con los principios de la Escritura. Está en armonía con la palabra de Dios, está en armonía con el Espíritu de Dios. Entonces, el Señor promete, entonces dice, establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra que fueron extranjeros y en la cual peregrinaron. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y heme acordado de mi pacto. Por tanto dirán los hijos de Israel, esto es una promesa de libertad. ¿Ok? El Señor nos da esa promesa también a nosotros hoy en nuestro contexto. Yo y el Señor. Noten que aquí Dios se presenta como el Dios libertador. Es el libertador, es el salvador, el que nos saca. Dice, de las cargas de Egipto, de las cargas pesadas de Egipto. Estas cargas pesadas de Egipto se refiere a la opresión psicológica, a la angustia, al desánimo, al desgano de vivir, a las esperanzas, a la desesperanza. En este caso, el Señor promete sacarnos de todo ese perfil psicológico negativo, ¿no? De esa mentalidad limitada. A eso es lo que se refiere. Os libraré o los salvaré de sus trabajos, ¿ok? De ese trabajo pesado. Los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios, es decir, con grandes sentencias judiciales. Y los tomaré por mi pueblo y seré su Dios, y ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Es decir, Israel conocería que el Señor sería su Dios cuando este Dios los librara de esta servidumbre, de estas cargas psicológicas y de estos trabajos. Noten, y esto tiene que aplicarse en el contexto literal de nuestra situación socioeconómica. ¿Ok? Esto también se aplica en el contexto de nuestra geopolítica. ¿Ok? El Señor puede sacarnos de la opresión, de los abusos de empleo, de largas jornadas laborales, de trabajos sin sentidos, por un mísero salario. El Señor no quiere eso para su pueblo. El Señor quiere vernos libres, quiere vernos independientes, no humillados, no esclavos, no dependientes. Y este es el mensaje, este es el principio que aquí la Torá nos enseña. Por eso es que los judíos buscan la independencia. Es un pueblo tenaz y es un pueblo independiente, ¿no? Desde que se fundó el Estado de Israel, en el desierto, en una tierra prácticamente infértil, la convirtieron en un paraíso en poco tiempo. Y hoy en día Israel es una de las grandes potencias y es un ejemplo para aquellos pueblos que contamos con todos los recursos hídricos, minerales, clima que nos favorece, y aún así, porque esto tiene que ver más que todo con la mentalidad, ¿no? Con la mentalidad, porque los principios están en la palabra de Dios. La palabra de Dios promete principios de prosperidad. Por ejemplo, Proverbios capítulo 10, verso 22 dice que la bendición del Señor hace enriquecer y no hay dificultad en ello. Es decir, que la riqueza es bendición divina. O sea, aspirar a la riqueza no es algo pecaminoso, avaricioso, más bien más bien el catolicismo es el que ha influenciado nuestra sociedad occidental diciendo que hay que aspirar a la humildad, a la pobreza. No, no, a vivir siempre al conformismo. Eso no es lo que plantea la Biblia hebrea. La Biblia hebrea no plantea eso, la Biblia hebrea plantea que el Señor quiere llevarnos a una tierra próspera, una tierra que fluye leche y miel. El libro de los Proverbios nos habla de riquezas, ¿ok? Así que, y de hecho, el pueblo hebreo no salió vacío de Egipto, salió con gran riqueza. Así que el Señor es un Dios que ama, que nos quiere prosperar. O sea, la prosperidad está en armonía, en este caso, con la voluntad divina. Entonces dice luego, y os meteré en tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por herencia. Yo el Señor, esta es la promesa.
Una promesa de libertad y una promesa de darnos independencia en una tierra fructífera, en una tierra próspera. Entonces, de esta manera, dice luego, noten ahora, con esto termino, ¿ok? Ante estas promesas que el Señor les dio a Moisés, dice que luego Moisés le habla o le entrega este mensaje a los hijos de Israel, mas ellos no escucharon. Noten. Así que esto se pone peor porque hay una negativa, por un lado, del faraón y de Egipto, de los egipcios, ¿ok? De los opresores, ¿ok? Pero por otro lado, hay una negativa del mismo pueblo. Esto es lo que comenta Eric Fromm. Miedo a la libertad. ¿Por qué no escucharon a Moisés? A causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre, del duro trabajo. Este es el fenómeno que Eric Fromm explica, miedo a la libertad. ¿Qué significa congoja de espíritu? Para eso permítanme, aquí voy a compartir pantalla a el comentarista Rashi que nos explica qué significa esa expresión, en hebreo que se dice mikotzer ruach, congoja de espíritu. Ok, mikotzer ruach. Aquí traduce Rashi a causa de la falta de aliento. No escucharon a Moisés porque tenían el espíritu oprimido. Es decir, tenían una mentalidad de rancho. Tenían un rancho en la cabeza. Tenían techos mentales donde la libertad, estas promesas para ellos eran un imposible. No era posible traer este escenario a su realidad debido al contexto donde ellos se encontraban. Esto es el Mitkotzer Rúa. Falta de aliento en realidad es estrechez de espíritu. Una persona desanimada, frustrada, amargada, padece de una estrechez de espíritu debido al contexto donde éste se encuentra. Porque si cambia de ambiente o por lo menos elimina los techos mentales, su ánimo cambia. Bueno, dice, se utiliza esta expresión para aludir a su congoja porque en cualquier persona que está profundamente acongojada, eso es lo que llamamos nosotros deprimida, desanimada, frustrada, dice, su aliento y su respiración se acortan y no es capaz de prolongar su respiración. Por eso la palabra es nikotzer, significa de corto aliento o de cortedad de aliento. Literalmente, aquí lo explica, literalmente a causa de cortedad de aliento. Rashi explicará a continuación porque la Torah alude al desánimo y a la congoja de los israelitas con esta expresión. En español, la palabra congoja denota de una idea similar a la expresión hebrea kotzer rua, cortedad de aliento, ya que se deriva del latín cum, con, y angustus, angosto, estrecho, refiriéndose a una angustia tan intensa que provoca que se manifiesta incluso en su estado físico, falta de aliento, es decir, ni siquiera respiraban bien. ¿Ok? Escasez de aliento significa mitkoser ruah. En pocas palabras, escasez de aliento porque en español aliento no solo se utiliza para designar la respiración, sino que en un sentido figurado también se aplica al ánimo o estado espiritual de una persona. Así pues, kotzer ruah, me ir aquí abajo, Kotzer Ruach, va a explicar acá, hay que entenderlo en el sentido de falta de ánimo, teniendo presente que la Torah alude al sentimiento de congoja o de opresión anímica que los israelitas sentían con una imagen muy concreta, su falta de aliento. Es decir, para ellos la libertad no era posible. No era posible la libertad. Y aunque se animaran a hacerle caso a Moisés, predominaba en ellos el miedo. Miedo a enfrentarse a Faraón, miedo a enfrentarse a sus oficiales,
el miedo. El miedo puede oprimir, es decir, que los verdaderos barrotes están en la mente, ¿ok? Los verdaderos barrotes están en la mente. Y este era el problema de los hebreos. Por eso que el Señor cuando hace su despliegue de poder era para libertarlos de esa opresión mental en la que ellos estaban. Porque una vez alcanzado la opresión mental, librarlos de la opresión mental, entonces podría librarlos de sus pesados trabajos. Así que mis queridos, eh, si aspiramos a la libertad del sistema que nos oprime y queremos vivir una vida independiente, una vida próspera y una vida bajo los principios, bajo los dictados de nuestra conciencia, ¿ok? Se requiere coraje, se requiere valor, pero la libertad física de la que queremos emanciparnos del sistema financiero, del sistema social, del sistema que en cierta manera nos incomoda o de la que no estamos conformes. Bueno, todo eso empieza por una liberación de la mente, donde es nuestra mente, como dice el apóstol Pablo, la que requiere ser renovada. No se conformen, dice el apóstol Pablo, a este siglo, a esta era, sino que renueven su mentalidad para que puedan entender, comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque también este Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y mientras esto se haga así, quiera el Señor también enviar pronto al Mesías y en nuestros días, y para ello digamos,